Bien, hermanos, Dios les bendiga. Le doy gracias a Dios, ¿verdad?, por darme la oportunidad, Señor, de estar una vez más en este lugar, ¿verdad?, la cual pues alabo a Dios. Y le doy gracias a Dios, ¿verdad?, por verles una vez más, ¿verdad?, gozosos, alegres, contentos. Y qué bueno, hermanos, porque así es la vida en el Señor. Gracias a Dios que Dios puso otra vez los medios, hermanos, de estar aquí con el fin y el propósito, ¿verdad?, siempre de hablarle de la grandeza y el poder de Dios. Yo creo que ya estamos listos. Vamos a abrir nuestras Biblias, ¿verdad?, allí en el libro de Filemón. Hermanos, ahora aquí está el consejo de la palabra de Dios en este libro. Está antes de llegar a los Hebreos, ¿verdad? Y si viene de allá para acá a la derecha, hermanos, pues está atrás del libro de los Hebreos. Ahí está este libro colocado. Mientras usted busca su libro, yo voy a buscar los versículos, a ver en qué versículo o versículos está el mensaje el día de hoy. Y alabe a Dios, hermanos. Hay que alabar a Dios siempre, en todo tiempo y fuera de tiempo. Bien, ya tengo yo aquí los versículos. Son dos solamente, hermanos. Voy a darle lectura a estos dos versículos, ¿verdad?, que es el versículo 17 y versículo 18. Y dice así la palabra de Dios, ¿verdad?, en el libro de Filemón, versículos 17 y 18. Dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Una vez más. Así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Entonces, hermanos, hoy aquí está el consejo. Aquí está el consejo de Dios el día de hoy. Vamos a orar al Señor para que el Señor sea quien tome este lugar, ¿verdad?, y sea quien hable a nuestras vidas. Padre, en esta hora, Señor, te doy gracias una vez más, Cristo maravilloso, por esta oportunidad maravillosa, Dios, que nos has permitido de estar una vez más aquí delante de tu divina presencia, Señor. Gracias por ello, Señor. Gracias, Señor, por este momento tan maravilloso que nos has permitido de una vez más, Señor, de darle lectura a tu palabra. Hoy estamos una vez más, Señor, disponibles para escucharla. Habla a nuestras vidas, habla a nuestros corazones. Pero te ruego, Dios, que tomes este lugar, Señor. Tómalo y sea hecha tu voluntad, Señor. Señor, y te ruego que me sigas usando como un medio, como un instrumento, para que tú sigas, Señor, hablándole a tu pueblo. Bendícelo a través de tu palabra, para que tu nombre sea muy glorificado, Señor. Y en esta hora te ruego, Señor, que sea hecha tu voluntad. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Gracias. Bien, pues hoy aquí está el consejo, aquí está, hermanos, la palabra del Señor para nuestras vidas. Y fíjense, hermanos, qué maravilloso es, porque ahora aquí vemos, ¿verdad?, algo maravilloso, porque alguien debía una cuenta, y el que debía hermanos, y el que debía la cuenta, pues alguien se hizo cargo de ella, ¿verdad?, por lo que vemos aquí. Porque Pablo, hermanos, habla de esta manera: si me tienes por compañero, fíjense, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta, ¿verdad? Qué hermoso cuando hay alguien que se pone, o sea, hay alguien, hermanos, cuando hay alguien que se hace cargo de nuestras cuentas, de nuestra deuda, ¿verdad? Es muy maravilloso. Yo creo que nos sintemos, hermanos, libres, gozosos, porque pues no va a haber ninguna preocupación porque alguien se hizo cargo de lo que debíamos. Y quiero decirle, hermanos, que esta carta del apóstol Pablo a Filemón, es una carta que se escribió, hermanos, en la prisión. O sea, esta carta el apóstol Pablo la escribió cuando él se encontraba preso en Roma, dice. Y quiero decirle que esta carta fue enviada a un hombre llamado Filemón. Posiblemente nos preguntemos, bueno, pero ¿quién es este hombre? ¿Quién es Filemón? No lo conocemos. Déjenme decirle que Filemón, él era un creyente prominente de la iglesia de Colosas. Y la razón por la cual, hermanos, esta carta Pablo se la escribió es porque Filemón tenía un siervo. O sea, tenía un criado o un ayudante, si así lo entiende usted, ¿verdad? Y este criado o este siervo que tenía Onésimo, hermanos, abusó de la confianza. O sea, lo defraudó, dice. Y cuando Onésimo defrauda a Filemón, su amo, entonces huye, corre, se va lejos, se va a Roma, dice. Y allá en Roma, hermano suyo cayó preso.
Y al encontrarse preso, posiblemente haya escuchado entre los presos que por allí había un siervo de Dios, que por allí había un cristiano. Y posiblemente, hermanos, Onésimo, al encontrarse solo y preso allá en Roma, lo haya procurado en busca de ayuda. Pero el asunto es, hermanos, que cuando Onésimo está frente a Pablo, hermanos, Pablo, él nunca, hermanos, desviaba el plan que Dios tiene para cada persona. Y el plan que Dios tiene para cada persona es el plan de salvación. Porque cuántas veces Dios no ha enviado personas a nuestra presencia para que le hablemos del plan que Dios tiene para él. Nada más que muchas de las veces nosotros, hermanos, desviamos del plan de Dios. Comenzamos a decirle, oye, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Qué andas haciendo? Y ya de allí desviamos el plan que Dios tiene. Y Pablo no. Dice que Pablo no era así. Si usted lee el libro de los Hechos, después de la conversión del apóstol Pablo, en todas las conversaciones que el apóstol Pablo tenía con las personas, él siempre trataba de introducir la palabra de Dios. Y aquí vemos que cuando Onésimo estuvo frente a Pablo, no le dijo, oye, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Por qué estás aquí? Pablo no le dijo eso, no desvió el plan que Dios tenía para esta persona. No, Pablo lo evangelizó. Luego lo evangelizó. Y lo maravilloso es que cuando Pablo lo evangeliza, dice, este hombre se convierte a Dios. Y cuando Onésimo se convierte a Dios, entonces Pablo se lo envía a Filemón, el cual él había defraudado anteriormente. Y aquí es en este punto en donde Pablo le dice estas palabras que le dimos lectura, que dice, si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó o algo te debe, cárgalo a mi cuenta. ¿Verdad? Y quiero decirle, hermanos, que aquí lo que veo es que este Onésimo se había convertido en un fugitivo. Porque cuando él defrauda a Filemón, su amo, él huye, se va lejos, huyendo. Sí. ¿Por qué? Porque él estaba consciente de que había hecho mal. Y él trataba de escapar de las consecuencias de su delito. Pero lo que sí puedo decirle es que no, lo que no podía librarse era de su conciencia que le iba acusando en todo tiempo. Y en una de sus obras de Víctor Hugo, o sea, Víctor Hugo era un pintor, y él pintó o describió la conciencia en uno de sus trabajos, de sus dibujos, describió la conciencia como un enorme ojo que persigue a uno a donde quiera que va. Y que ese enorme ojo, día y noche, siempre lo está mirando. Y Onésimo quizá de él había creído que se había librado de Filemón su amo, pero sin embargo no de su conciencia, que le iba redarguyendo en todo tiempo. Y fíjese lo que dice la palabra de Dios allí en el libro de los Proverbios, capítulo 28, versículo 1, dice, huirá el impío sin que nadie lo persiga. El impío siempre anda huyendo de Dios. ¿Y sabe por qué? Porque su conciencia le dicta que se ha portado mal. Dice, sí, por eso. Onésimo huye a Roma, porque defraudó a Filemón su amo. Y allá en Roma, accidentalmente se encontró con el apóstol Pablo. Dice, ¿cree usted que fue un accidente? No. No fue un accidente, ni tampoco fue una casualidad. Sino que Dios preparó de esa forma, de esa manera, ese encuentro con Onésimo para hablarle de su salvación. Y este caso de Onésimo es como el caso de la mujer samaritana. Cuando la mujer samaritana va al pozo de Jacob a sacar agua, ella no sabía que Cristo la estaba esperando allí en aquella hora, en aquel lugar. Ella no lo sabía, pero Cristo sí. Para la mujer samaritana quizás sí fue una casualidad que Cristo estuviera en aquel lugar en aquella hora, pero sin embargo de esa forma Dios había preparado ese encuentro con la mujer samaritana para hablarle de su salvación. O sea que en este mundo, hermanos, nadie se va a escapar de Dios, nadie puede escaparse de Dios porque Dios está en todos lados, Dios está en todas partes. Y Dios tiene un plan para cada persona. Mire, un poeta inglés describió a Dios como un perro sabueso que iba tras el poeta, siguiéndolo en todo tiempo, a donde él iba.
a donde quiera que él iba, allí estaba aquel perro que nunca perdía su rastro. Y sabe una cosa, así es Dios con toda vida, así es Dios con toda persona. Dios nunca pierde nuestro rastro, Dios nunca pierde el rastro de las personas. ¿Por qué? Porque Dios está en todo lugar, en todas partes. Mire lo que dice el Salmo 139 del 7 al 12, allí testifica el salmista David el por qué es imposible que usted y yo podamos huir de Dios. Y si no quiere darle lectura a toda esa porción bíblica del 7 al 12, déle lectura solamente al versículo 12 y allí se da cuenta el por qué es, hermanos, difícil huir de Dios. Ahí está. Mas Dios habló por medio del profeta Jeremías. Allí Jeremías 23, 24, dice. Dios habló por medio de él diciendo, si ocultará alguno, dice Jehová, en sus escondrijos, que yo no lo vea. ¿Se ocultará alguien? El salmista dice, si voy allá, allá estás tú. Y si me voy para allá, pues allá está tu presencia. ¿A dónde iremos? ¿Quién podrá escapar de Dios? Pero a veces nos queremos pasar de listos. A veces tratamos de escondernos de Dios para que Dios no nos vea. Dice. Aquí en la Biblia tenemos un hombre que quiso esconderse de Dios. Y usted sabe de quién estoy hablando, de Jonás. La Biblia nos dice que cuando Dios le habló a Jonás, Jonás se levantó rápido. Se puso de pie. Fíjese. Y se fue allá donde estaban los barcos, porque había un barco que iba a salir para Tarsis. Y cuando Jonás oyó la palabra de Dios, se levantó rápido, fue y se metió a aquel barco porque se iba a ir con aquella gente para Tarsis, para irse lejos de la presencia de Jehová. Dice. Pero el versículo siguiente nos dice que a como se levantó Jonás para huir de la presencia de Dios, Dios ya iba tras él. Dios ya lo iba siguiendo. Dios está en todos lugares, hermanos, Dios está en todas partes. Fíjese. Donde quiera que vayamos, ahí está el Señor. Mire, cuando Agar y Ismael fueron despedidos de la casa de Abraham, la Biblia dice que se internaron en el desierto. El desierto es un lugar árido, donde no hay agua, no hay alimento, no hay nada. Y cuando Agar y Ismael se encontraban allá en pleno desierto, estaban a punto de perecer. Y cuando ellos se encontraban en ese estado, en esa condición, a punto de perecer, la Escritura dice que Dios los encontró allá en el desierto, trayéndoles salvación. A veces nos enredamos en las cosas de este mundo y nos olvidamos como si nunca vamos a tener un encuentro con Dios. Mire, el ejemplo lo tenemos en Saulo de Tarso. Él andaba completamente bien ocupadísimo, informándose, a ver dónde había cristianos para ir por ellos, sacarlos del lugar, hermanos, y llevarlos en rastra a la cárcel, los golpeaba y aún hasta los mataba. Pero un día él tuvo un encuentro con Dios cuando menos lo esperaba. Dios está donde quiera. Y aquí Pablo habla de la conversión de Onésimo como un engendramiento. Pablo no dice verlo evangelizado o ver instruido a Onésimo, no, él habla de verlo traído a la vida por medio de la palabra de Dios. Y realmente así es. La palabra de Dios es vida, porque recordemos que el Señor Jesús dijo estas palabras, porque las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Entonces aquí podemos ver con claridad que la conversión es más que un convencimiento intelectual, es un nuevo nacimiento. Y por esta razón Cristo le dijo a Nicodemo, os es necesario nacer de nuevo. Y quiero decirle que el nombre de Onésimo tiene un significado. Y el nombre de Onésimo significa útil. Pero aquí Pablo reconoce que Onésimo había sido completamente inútil. Pero después de su conversión, él confiesa que después de su conversión vino a ser completamente útil. Y así es con toda persona. Cuando viene a Dios, cuando viene el Señor, ¿verdad? Así es con toda persona. Cuando viene a Dios, es completamente útil. ¿Y sabe por qué? Porque Dios las crió a imagen y semejanza de Él.
Sí, pero a través de la Biblia nos damos cuenta que después las personas se hicieron completamente inútiles por causa de la maldad, por causa del pecado. Pero cuando la persona se regresa a Dios, se convierte a Dios, y allí la persona, después de su conversión, la persona vuelve a ser completamente útil. ¿Por qué? Porque uno de los mejores pasajes de la Biblia que hablan sobre este cambio es Primera de Corintios, capítulo 6, versículos del 9 al 11. Y aquí vemos que Onésimo no solamente se convierte, sino que regresa a su amo de quienes andaba huyendo. Y como Onésimo no solamente se convierte, sino que regresa a su amo de quienes andaba huyendo, entonces nos damos cuenta que la conversión es un regreso a Dios. Fíjese, es un regreso a Dios. Y como la conversión, hermanos, es, entre otras cosas, es un regreso a Dios, entonces yo creo que por esta razón la palabra de Dios nos habla allí en Isaías 55:7, que dice: dejen impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová. Amén. ¿Sí? Y aquí, fíjese, hermanos, Onésimo, no solamente, hermanos, aquí Onésimo cuando huye, él huye como siervo. Pero cuando él regresa, no regresa como siervo, sino regresa como hermano en Cristo Jesús. Imagínense, hermanos. Qué hermoso, qué maravilloso. Y este caso de Onésimo es como el hijo pródigo. Cuando abandonó la casa de su padre, ¿qué le dijo? Padre, ¿sabes qué? Dame mi parte de herencia, porque ya me voy yo, ya no quiero estar aquí, me voy. Ah. Y dice la escritura que aquel padre le dio lo que le tocaba de herencia, como hijo de familia. Con el dolor de su corazón se lo dio, porque su hijo que amaba iba a abandonar el hogar, y se lo dio y se fue. Y dice la escritura que se fue a una provincia apartada y que allá vivió perdidamente. Fíjese, ¿por qué? Porque llevaba dinero. Cuando hay dinero hay amigos, pero se acaba el dinero y se acaban los amigos. Y este joven se olvidó de que en este mundo hay momentos de sonreír y momentos de llorar. Y cuando le llegue ese momento a este joven, hermanos, quiero decirle que este joven cayó o comenzó a trabajar cuando le vino ese tiempo difícil, comenzó a trabajar en el trabajo que era más humillante en aquel tiempo. Y el trabajo más humillante que era en aquel tiempo era apacentar cerdos. Y cuando este joven se encontraba apacentando aquellos cerdos, la Biblia dice que volvió en sí. Y cuando volvió en sí, él dijo: ya sé lo que voy a hacer. Voy a ir a la casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, el cual no soy digno de ser llamado tu hijo, pero hazme tan solamente como uno de tus jornaleros. Pero a través de la Biblia nos damos cuenta que realmente aquel padre no le permitió a aquel hijo que dijera esas palabras. ¿Y sabe por qué? Porque no lo estaba recibiendo como un siervo, lo estaba recibiendo como un hijo. Dice. Y a través de esto nos damos cuenta que por medio de la conversión se origina una nueva relación entre la persona y Dios. Porque cuando la persona viene a Cristo, viene como esclava del pecado, pero Dios la convierte en hija suya. ¿Sí? Dice la palabra de Dios que por esta razón el Señor Jesús abandonó el cielo, se despojó de su gloria y vino a esta tierra a redimir a los que estaban bajo la ley, con el fin para que ellos recibiesen la adopción de hijos. ¿Por qué? Porque dice la escritura: mas a todos los que le recibieron y los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Dice. En otro tiempo, antes de que viniéramos a Cristo, usted y yo no pertenecíamos al pueblo de Dios, no éramos pueblo de Dios. Estábamos alejados, apartados de Dios. ¿Sí? Y dice la escritura: porque en otro tiempo vosotros que estabais lejos, apartados de la ciudadanía de Dios, pero ahora hemos sido hechos cercanos, dice la escritura, por medio de la sangre de Jesucristo. Y hoy somos pueblo de Dios. Hoy somos hijos de Dios. Amén. ¿Sí? Y aquí vemos cómo Pablo le habla a Filemón y le dice: si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo.
Y si en algo te dañó o te debe, cárgalo a mi cuenta. Oiga, qué hermoso, qué maravilloso, hermanos. Porque así como Pablo se hace cargo de la deuda de aquel hombre de Onésimo, así Cristo se hace cargo de nuestros delitos y pecados, con los cuales usted y yo ofendemos a Dios. Y como Cristo se hace cargo de nuestros delitos y pecados con los cuales usted y yo ofendemos a Dios, entonces esto asume una total responsabilidad en nuestras vidas. Y como esto asume una total responsabilidad en nuestras vidas, yo creo que por esta razón la palabra de Dios nos habla, allí en 1 Juan 2:1, dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Amén. ¿Sí? ¿Y qué dice Hebreos 7:25? ¿Saben qué dice ahí? Dice, porque Cristo puede salvar perfectamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Entonces, hermanos, quiero decirle que aquí hay un mediador. Hay un mediador entre Dios y los hombres, y la Biblia dice, este es Jesucristo hombre. Si no fuera por ese mediador, o si no hubiera un mediador entre Dios y los hombres, hermanos, créalo, que usted y yo ya no estuviésemos aquí. Dios ya hubiera desarraigado al hombre de la tierra, pero por ese mediador que intercede entre Dios y los hombres, por eso estamos aquí. Por eso. Si no porque Dios ya hubiera terminado con el género humano, porque el género humano, hermanos, ya está muy corrompido, hermanos. Fíjense. Y si no fuera por el mediador, ya no estuviéramos aquí. Pero gracias a Dios que este mediador se presenta ante el Padre todos los días para interceder por usted, para interceder por mí, para interceder por todo el género humano, hermanos. Es que por Él estamos aquí. Y quiero decirle una cosa, que la conversión de Onésimo ilustra la conversión de toda persona que viene a Cristo. Y como la conversión de Onésimo ilustra la conversión de toda persona que viene a Cristo, quiero decirle, hermanos, que cualquier pendiente que haya entre el cristiano y Dios, Cristo se hace cargo de ello. ¿Sí? Si hay un pendiente entre usted y el Señor, entonces Cristo se hace cargo de ese pendiente, hermanos. Porque así como Pablo se hizo cargo de la deuda de Onésimo, así Cristo se hace cargo de cualquier cosa, de cualquier cuenta que estemos pendientes con el Señor. Él se hace cargo. No sé cuántos hayan aquí, cuántos tienen cuenta pendiente con el Señor. O ya el Señor ya pagó todo. Si ya el Señor pagó todo, oiga, pues qué maravilloso, porque ya no debemos nada. Amén. Y si el Señor ya pagó todo, pues yo creo que vamos a levantar nuestras manos y vamos a darle gracias a Dios, ¿verdad? Por lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Vamos a darle gracias a Dios. Vamos, si hay una cuenta pendiente entre usted y el Señor, pues aquí está el Señor para hacerse cargo de su cuenta. Amén. Si usted viene y quiere venir al Señor, pues bien, voy a pedirle al Señor que el Señor se haga cargo de esa cuenta que usted debe pendiente, y así el Señor, usted quedará libre de todo pendiente. Padre, en esta hora, Señor, te doy gracias por darme la oportunidad maravillosa, Señor, de seguir adelante siempre, Señor, hablando de tu palabra, administrando, Señor, tu bendita palabra, Señor, y en esta hora tu palabra ha sido administrada de acuerdo a tu voluntad, Señor. Señor, en esta hora te doy gracias, Señor, y te ruego, Señor, que tú, Señor, sigas obrando en cada vida, en cada corazón, Señor. Si hay alguna cuenta pendiente en cualquiera de uno de aquellos que vengan hacia ti, Señor, tú, Señor, paga esa cuenta, paga ese pendiente, Señor, que hay en él, Señor, para que él pueda vivir feliz, siempre, Señor, buscando tu presencia. Señor, en el nombre glorioso de Jesucristo, te doy gracias. Amén. Gracias, Señor. Bien, Dios les bendiga. Prepárense para la próxima. Gloria a Dios.